Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a las clases del profesor Roberto. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el análisis de la literatura científica, es decir, vamos a estar hablando un poco sobre esos baluartes fundamentales que aportan de manera permanente al desarrollo de la ciencia, de la tecnología en diferentes contextos, ¿verdad? Particularmente para nosotros en las ciencias de la salud, este tema es de gran importancia porque la literatura científica, particularmente hablando, como dije anteriormente, del artículo científico, nos aporta diariamente nuevos conocimientos que van engrandeciendo, que van ampliando nuestra percepción de todos los eventos y fenómenos que pueden estar influenciando de una u otra manera la salud del ser humano, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, acompáñenme en este rato y les pido por favor que estén súper atentos porque dentro del desarrollo de la actividad se van a estar mostrando una serie de ítems, ¿verdad? Normalmente de carácter evaluativo, que van a estar alimentados directamente por el desarrollo de la presencia y desarrollo de esta actividad. Entonces, vean atenciosamente el video y desarrollen las actividades que van a estar dispuestas de manera inmediata. Entonces, vamos chicos, y sin rodeos, hablemos un poquito sobre cuáles son los objetivos de la actividad. Vamos, antes que todo, diferenciar la estructura y las características de los diferentes artículos que se publican en las revistas, ¿verdad? Particularmente hablando sobre el diseño o la estructura metodológica como el principal factor determinante, la estructura del artículo original, es decir, el artículo que es resultado de la aplicación del método científico de una manera metódica o estructurada para dar, digamos que, un nuevo conocimiento sobre un área particular. El proceso de la publicación, cuáles son las características que ese proceso conlleva, ¿verdad? Particularmente hablando como un proceso fundamental para poder aportar estos nuevos conocimientos y que las revistas científicas nacionales e internacionales llevan una serie de criterios y aspectos al momento de evaluar los documentos o los manuscritos que llegan. Finalmente vamos a estar hablando un poco sobre los aspectos relacionados con la validez interna, la precisión y la posibilidad de emplear la información derivada de una publicación, un artículo científico en unos contextos diferentes a donde se realiza, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de replicar los resultados, ¿verdad? Digamos que emplear esos resultados para poder obtener un beneficio de manera general en la salud de las poblaciones. Y finalmente, los criterios para realizar una lectura crítica, entender la lectura crítica como un proceso, ¿verdad?, metódico, organizado, sistemático, donde tenemos la oportunidad de analizar cada uno de los componentes que le dan organización, que le dan el alma, ¿verdad?, y que le dan lo que sería el vigor científico a cada una de las diferentes publicaciones. Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre el artículo científico, ¿verdad? Entendiendo el artículo científico como un producto bibliográfico, es el resultado de un proceso de investigación, del desarrollo de un proyecto de investigación, donde los autores exponen una serie de ideas, una serie de argumentos que le dan la oportunidad de generar reflexiones críticas basadas en sus propios resultados o en antecedentes de otros autores para poder llegar a una especie de digamos que, análisis metódico sobre un fenómeno. En nuestro contexto, los artículos científicos tratan de abordar situaciones que pueden estar impactando de una u otra manera sobre la salud de los seres humanos. Es por eso de que diariamente se publican artículos a nivel mundial que van alimentando más y más nuestros conocimientos en torno a todos los fenómenos que ocurren en el cuerpo humano y que pueden atentar contra su bienestar o que pueden proteger la salud del propio ser humano. Entonces, el artículo científico es para nosotros digamos que el principal bastión, ¿verdad?, que fundamenta el ejercicio profesional en el área de la salud. Es por eso de que cada una de las formas como nosotros actuamos desde el punto de vista, digamos que asistencial, desde el punto de vista, digamos, médico-quirúrgico, desde el punto de vista preventivo, es principalmente alimentado por conocimientos previamente, digamos que publicados, claro que sí, pero para publicarse tuvieron que haber estudiado de una manera metódica y sistemática la obtención de, digamos, por ejemplo, relevancia o evidencia, perdón,
en la aplicación de una técnica quirúrgica o un medicamento sobre una condición de salud. Claro, eso no se sabía antes o en algún momento que no se supo, un grupo de investigadores tuvieron que trabajar en pro de poder determinar si efectivamente funcionaba o no funcionaba ese hallazgo en la salud del ser humano. Claro, esa información se publica a través de los artículos científicos gracias a las revistas nacionales e internacionales, y esa divulgación genera la reflexión que puede poner en práctica y generalizar esa conducta que puede normalmente, y soy muy enfático en esto, impactar de muy buena manera el concepto, la noción de salud que tenemos nosotros. Entonces el artículo científico se va a basar inicialmente en un planteamiento, ¿verdad? Es decir, en una situación que genera una problemática, que genera una duda, una incógnita, y que requiere una especie de aclaración, ¿verdad? Y cuando hablo de aclaración, y me puedo referir a diversas situaciones o fenómenos que pueden estar asociando esta situación problemática con un fenómeno de la salud del ser humano. Claro, entonces, teniendo claro esto y en nuestro contexto, el problema a investigar, como hemos discutido más de una vez, no necesariamente es una situación negativa, sino un vacío en el conocimiento o un fenómeno, un acontecimiento que requiere una aclaración. Normalmente ese fenómeno se puede contextualizar gracias a conocimientos previos, es decir, hallazgos previamente publicados o divulgados donde se aborda la situación. Claro, puede que pase esa situación porque en algunos fenómenos, por ejemplo, cuando empezó el COVID, pues podríamos basarnos en conocimientos previos de infecciones virales similares que podrían tener consecuencias similares a nivel multisistémico, a nivel respiratorio, a nivel inmunológico, a nivel endocrino, a nivel cardiovascular. Sin embargo, seguía siendo un nuevo fenómeno que podía impactar de diversas maneras y de más amplias maneras la salud del ser humano. Entonces, los primeros hallazgos en pro del tratamiento, en pro de mitigar el impacto que podía tener a la salud del ser humano, se basó principalmente, ¿verdad?, en infecciones virales similares, quizá de la misma familia, o que afectaban las vías respiratorias, ¿verdad?, para poder tratar de contrarrestar el impacto que pudo tener la pandemia. No obstante, se pudieron dar cuenta de que la evolución fue, digamos que descontrolada en algún momento, porque no habíamos lidiado con un virus con tanta capacidad de infección y que se masificó prácticamente en todo el mundo. Entonces, para poder generar la idea que pudo plantear esta situación problemática para los investigadores y científicos de todo el mundo, pues inicialmente tuvieron que haber descripciones sobre el mecanismo de acción, sobre la capacidad de infección, sobre los mecanismos de prevención para la infección y las complicaciones que puede tener la infección viral del COVID-19. Y la mayoría, pues, primero se planteaba sobre conocimientos previos de infecciones virales similares, y paulatinamente se fueron centralizando a los hallazgos que la misma infección, pues, mostraba, ¿no? Entonces, en todo el mundo, la pregunta principal fue, oye, ¿cómo afecta el COVID el sistema cardiovascular? ¿Cómo afecta la infección del COVID, el endotelio, el epitelio bronquial? ¿Cómo la infección puede generar una serie de complicaciones a la salud a mediano y largo plazo? ¿Cómo la atención oportuna puede mitigar el impacto? En fin, tantas preguntas que han surgido y que siguen surgiendo a raíz de esta situación problemática, y por supuesto los investigadores tuvieron que haber diseñado específicamente una metodología que estaba acorde a lo que querían indagar, por lo menos tratar de relacionar epidemiológicamente la mortalidad del COVID con características sociodemográficas. Gozaba de un diseño completamente diferente a aquellos que querían probar el impacto de algún antirretroviral, ¿verdad? Un tratamiento retroviral que pudiera impactar en la carga viral total, para decirlo de esa manera, que podría presentar el virus en cierto tiempo. O en su defecto, lo que puede ser el efecto de una conducta terapéutica, ¿verdad?, desde un fármaco en particular o de una familia de fármacos frente a la posibilidad de infección y de agravamiento que podía generar la infección viral.
Claro, todas estas ideas tuvieron que tener un carácter, digamos que metodológico diferente entre sí. Si bien compartían un objeto de estudio fundamental que era la infección del virus o el virus como tal, los diseños de acuerdo a la pregunta a investigar eran completamente diferentes. Claro, teniendo claro eso, una organización, la estructura de lo que querían conseguir, pues obviamente trataron de descubrirlo, ¿no? Pusieron en práctica todas esas hipótesis que alimentan el diseño estructural de la propia metodología y pudieron conseguir, por supuesto, esos resultados. Los resultados podrían darle respuesta a una pregunta de investigación o podrían generar más preguntas, ¿verdad? Porque claro, siempre hay preguntas, siempre van surgiendo más y más porque nunca hay una claridad absoluta sobre los fenómenos. Siempre hay la forma de entrelazar estos parámetros que puedan estar impactando de una u otra manera el bienestar del ser humano. Es por eso de que el resultado de un estudio puede generar más preguntas, lo que motivaría al desarrollo de más proyectos de investigación, de más investigaciones que traten precisamente de alentar la consecución de nuevos conocimientos que aclaren o diluciden de manera más completa este fenómeno. No obstante, siempre, cada vez que se obtiene un resultado, se opta o se da la opción para que los autores tengan la oportunidad de publicar esa evidencia, publicar esos hallazgos, porque esa publicación alimentaría el conocimiento de manera general a nivel mundial que tenemos sobre ese fenómeno o sobre esos fenómenos. Entonces el artículo científico lo que haría era alimentar y motivar las conductas que han sido demostradas como efectivas en torno a una condición particular o que han sido positivas en torno a la salud del ser humano, motivando a sí mismo a generar esas mismas preguntas que pueden aclararse a través de otros estudios, a través de otras investigaciones en otras partes del mundo. Y es por eso que considero que el artículo científico como una herramienta fundamental que permite el conocimiento, el desarrollo del conocimiento de nosotros los seres humanos como especie para nuestra propia salud y para los fenómenos que nos rodean, ¿verdad? Porque bueno, no todo gira en torno a las ciencias de la salud. Por eso de que de mi perspectiva los artículos científicos seguirán alimentando de manera constante y permanente el conocimiento de nosotros como especie. Los resultados de un estudio, es decir, la comunicación de los resultados de una investigación, puede ser transmitidos de diferentes formas. Si bien el tema central de nuestro estudio, de nuestra clase asincrónica es el artículo científico, pues hay que tener claro de que no es la única forma como se divulga la información. Por ejemplo, hay muchas formas de transmitir el conocimiento de manera oral, a través del seminario, el seminario investigativo, la comunicación en un congreso, ¿verdad? Hasta en simposios especializados, donde se abordan resultados de estudios en pro de tratar de aportar al desarrollo de las ciencias o su efecto generar una claridad particular sobre una serie de fenómenos que pueden estar teniendo repercusión en un contexto problemático específico. Es decir, los congresos y este tipo de eventos normalmente son una muy buena plataforma para generar una divulgación precisa sobre, digamos que un nuevo evento o un nuevo hallazgo en torno a las ciencias. Nosotros en Ciencias de la Salud, los congresos son, digamos, un alimento bastante vigoroso, bastante grande de nuevos conocimientos. Por eso siempre aprovechamos la oportunidad de asistir y aprender, ¿verdad?, sobre los congresos, particularmente cuando son en congresos donde se prioriza y se muestran, ¿verdad?, los resultados de investigadores de muchas partes del mundo que están tratando de dilucidar fenómenos que pueden estar teniendo repercusiones en el cuerpo humano. Hablo particularmente sobre la salud del cuerpo humano. Y también otro mecanismo de transmisión oral o de comunicación oral del conocimiento, es decir, a través del resultado de una investigación, son las disertaciones de los trabajos de grado y las investigaciones para obtener títulos de especialista, de magíster, ¿verdad? O cualquier tipo de disertación donde traten de argumentar el resultado de la aplicación del método científico para, digamos, obtener claridad sobre un fenómeno. Y siendo, digamos que en nuestro contexto, el trabajo de grado, el trabajo de investigación,
como generalmente lo vemos, un requisito para optar un título profesional en el área de la salud, pues la disertación sería un muy buen evento donde los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar los hallazgos de su propio estudio, original o no, pero que dé la oportunidad de sentar un precedente frente a esa temática o analizar o reflexionar en torno a una situación que puede estar generando una problemática. Cuando hablo de reflexiones, normalmente en el plano científico no únicamente se habla, ¿verdad?, de una opinión o la posición de un investigador o un experto sobre un tema en particular frente a ese fenómeno u otros fenómenos. Normalmente estas opiniones y estas reflexiones deben tener un grado de aceptación científica basada, por supuesto, en antecedentes, basada principalmente también en líneas metodológicas que tengan una especie de validez si al proponer hipótesis o tratar de hacer supuestos se trata, ¿verdad? Desde ese punto de vista yo creería que el trabajo de investigación donde se opina y se reflexiona en torno a fenómenos, ¿verdad? Tiene que tener una característica a nivel, digamos que, de fundamentación teórico-científica bastante amplia. O sea, no simplemente hablar por hablar, sino hablar con fundamentos, hablar con una concepción teórica sobre esos fenómenos bastante clara, lo que da la oportunidad de generar, claro, una reflexión real. Porque cuando te basas simplemente en supuestos y en tu opinión, pues infelizmente el grado de comunicación es bastante, digamos que diría yo, ineficiente, impreciso y podría generar confusión. Lo que normalmente se trata de limitar en ese sentido es a través de la publicación de la divulgación de resultados a través de las publicaciones escritas, el tipo artículo científico, el libro, los resúmenes en congresos, ¿verdad? Porque estos eventos normalmente llevan un proceso de evaluación. Bueno, aunque las comunicaciones orales en seminarios y congresos también lo llevan, digamos que podríamos considerar que la publicación escrita tiene una metodología un poco más compleja, mucho más extensa y mucho más vigorosa que los eventos o los fenómenos digamos divulgados a través de formas orales, ¿verdad? Entonces la comunicación escrita, donde se incluye nuestro objeto de análisis el día de hoy, que es el artículo científico, normalmente está dado por eso, ¿verdad? Por la forma como se muestran los resultados de la investigación, donde se tuvo que emplear el método científico de alguna manera y normalmente presenta o resulta un hallazgo que puede aportar un nuevo conocimiento. Y cuando digo nuevo conocimiento, no necesariamente tiene que ser algo novedoso, innovador o inédito, ¿verdad? Puede ser un nuevo conocimiento relacionado con un evento ya descrito, ya investigado, ya aclarado, pero que en un contexto determinado no ha tenido como que una explicación o no ha tenido un reflejo que efectivamente ese fenómeno funcione o que aplique de la misma manera como ha sido previamente descrito. Es decir, siempre da la oportunidad de describir fenómenos de acuerdo a factores que pueden condicionar el desarrollo del mismo. Es por eso de que lo que está investigado da para seguir investigando y lo que no se ha investigado mucho más. Y creo que el hambre del conocimiento debe ser para los científicos, ¿no? Y también incluyen científicos los profesionales en el área de la salud que se toman de manera metódica y organizada cualquier tipo de intervención basada en la evidencia. Digo, eso también es hambre de conocimiento. Le dan la oportunidad de generar estas ideas, estas nuevas ideas que normalmente son un punto de innovación claro, porque no se innova si no se tiene una propuesta, una idea que necesita aclararse para ver si efectivamente funciona o no. Claro, ahí está el método científico y la forma como podemos divulgarlo es a través de la publicación en revistas, ¿verdad? Revistas especializadas. Y cuando digo especializado, no es una revista semana, no es una revista BEA, ¿verdad? Una revista de sociales, es una revista científica que publique información para divulgar ciencia en pro de la ciencia a través de la aplicación del método científico. Eso es algo muy claro que debemos de tener. Aunque, y soy muy reflexivo en torno a esto, se divulga información científica o información
parcialmente descrita de manera científica, lo digo porque hay mucha información que se pueden publicar en periódicos de noticias, pero que genera más que todo una especie de comunicación específica del conocimiento y no resultados específicos sobre la aplicación del método científico, porque en términos generales la población pues no entendería algunos aspectos relacionados con diseños metodológicos o la aplicación en sí de las diferentes estructuras que alimentan el método científico. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Un periódico de noticias puede servir como una fuente de divulgación, pero no necesariamente de hallazgos científicos netos. Así que sería una buena opción para generar reflexiones. Claro, ahí sí podrías emplear mucho lo que es la opinión, la reflexión, pero en la publicación científica se basa principalmente en hallazgos soportados e evidenciados a través del empleamiento del método científico. Entonces, un artículo científico lo podemos, digamos que, concebir como un informe escrito y publicado que describe el resultado de investigaciones originales. Y cuando digo una investigación original, digamos que es un procedimiento, ¿verdad? Dentro del orden metodológico, dentro de la estructura y el contexto metodológico también, por supuesto, inédito. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, de que un artículo original es una nueva publicación, no es algo que ya se publicó hace 5 años y se vuelve a publicar de nuevo de la misma manera, ¿no? No, claro, normalmente el producto original es un producto inédito que no ha sido divulgado en ningún otro medio y que a través de su publicación genera esa reflexión en torno al fenómeno que tratan de describir. Claro, aunque 3 autores en el mundo, sin ponerse de acuerdo, hayan hecho lo mismo con características metodológicas casi que idénticas, porque dan los casos, no todo lo que es idéntico parecido es un plagio, porque a las personas se le pueden ocurrir ideas similares. Por ejemplo, describir tratamientos contra la infección viral del COVID donde empleen combinaciones de medicamentos. ¿Cuántas personas en el mundo se le habrán ocurrido combinar medicamentos antirretrovirales con, digamos que, algunos antibióticos profilácticos e antiinflamatorios? Un ejemplo. Y la combinación de los mismos, el tipo, el mecanismo de acción pudieron tener unas características muy similares. Ahora bien, pueden observar de que esos autores hicieron esos estudios, lo publicaron con unas características metodológicas similares, un grupo control, un grupo experimental, ¿verdad? Y los hallazgos puede que sean similares o puede que hayan diferido, eso existe la posibilidad, porque oye, una noción general y absoluta de algo todavía no se tiene, es decir, siempre da la oportunidad de seguir describiendo esos fenómenos. Es por eso que cuando le damos la característica de originalidad, normalmente se debe a algo que previamente el autor no haya mostrado, no haya divulgado. Es decir, que genere desde ese punto de vista un nuevo aporte, un nuevo conocimiento en el área, aunque siga alimentando una línea de que ha sido investigada o abordada por otros autores en otras partes del mundo. Da esa posibilidad. Entonces, la finalidad de un artículo científico es comunicar ideas e informaciones de manera clara, concisa y fiel al método científico, concisa, es decir, una precisión, digamos, inherente al propio, digamos, proceso investigativo, inherentes y al propio diseño experimental o al diseño metodológico de la investigación, que le da oportunidad al autor de afirmar fenómenos, situaciones, relaciones, asociaciones, en fin, cualquier tipo de idea que pueda aportar una reflexión en torno al fenómeno descrito. Y la claridad está más que dada por la forma como se obtuvo la información. Claro, porque es muy válido cuando un individuo explica de una manera bastante detallada y bastante clara, ¿verdad?, la forma como tuvo un conocimiento, un hallazgo, es decir, para la vacunación, cómo los investigadores de los laboratorios Pfizer, etcétera, tuvieron la oportunidad de afirmar, oye, esto sirvió, ¿verdad? Claro,
Tuvieron que mostrar claramente cómo hicieron el procedimiento de la construcción del biológico hasta tener la oportunidad de probar el biológico en seres humanos. Tuvieron que demostrar cuántas personas, cuántas se infectaron, cuántas no, cómo se conformó, cómo se estructuró el diseño metodológico, quiénes tenían conocimiento sobre cuáles eran los placebos y cuáles eran las vacunas en sí. Y esa claridad descrita en el artículo científico aporta un valor metodológico muy pero muy amplio, especialmente porque fundamenta, ¿verdad?, metodológicamente, valga la redundancia, la forma como se obtuvo esa información, lo que permite a otros autores en el mundo emplear diseños similares para ver si efectivamente goza de validez suficiente esa investigación, ¿verdad? Y eso no solamente aplica para las vacunas, sino para cualquier otro tipo de conducta, desde la noción experimental de probar el efecto de algo hasta la asociación y determinación de, por ejemplo, de estudios epidemiológicos donde asocien la relación entre algunos factores de riesgo y el desarrollo de enfermedades. Claro, afirmar que el exceso de tabaco es un factor de riesgo para cáncer y enfermedades cardiovasculares, hasta hace 40 años atrás no había una claridad absoluta, ¿verdad? Y desde que efectivamente se descubrió, se comprobó que el tabaco de manera crónica afecta a la salud del ser humano, pues seguramente fue descrito gracias a la aplicación del método científico y la aclaración de muchos autores que trabajaron en pro de esos fenómenos para poder generar, ¿verdad?, una reflexión clara en torno a esa relación entre el humo del tabaco, el tabaco en sí, y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En este momento, entonces ustedes tienen en la descripción del video subido en YouTube, que es donde lo tienen que estar viendo, un cuestionario. Realmente son 3 a lo largo de toda la conferencia. Este primer cuestionario ha sido construido con los temas que hemos dado hasta el momento. Entonces los invito a que pausen un momentico, unos 30, 40, 50 segundos, ¿no?, de lo que puede durar la aplicación del cuestionario. Diligencienlo y envíenmelo inmediatamente, ¿verdad? Claro, tiene una fecha máxima de recepción de respuestas de este cuestionario y también solamente se evaluará una aplicación del cuestionario, es decir, la primera aplicación. Si tú aplicas el cuestionario varias veces, pues infelizmente solamente tendrá valor la primera. Así que reflexiona bien que las preguntas están bastante fáciles en torno a lo que hemos hablado el día de hoy hasta el momento y lo que pueden ser las respuestas que puedes obtener. Está en el enlace, por favor, entra al link, pausa el video y resuelve esas preguntas. Bien, habiendo regresado entonces de la aplicación del primer cuestionario, seguramente les fue súper bien, sigamos entonces con nuestro seminario del día de hoy. Vamos a encontrar en las diferentes revistas, de publicaciones científicas, es decir, revistas científicas, una serie bastante interesante, una diversidad bastante interesante de diferentes tipos de artículos. Desde el artículo original al artículo de revisión, el caso clínico, el reporte, ¿verdad?, editorial o la reflexión del propio editorial de la revista. Puede ser desde el comité o de un editor en particular. La nota bibliográfica, las cartas al editor o el artículo especial. El artículo especial puede ser un artículo de revisión, un metaanálisis, o puede ser también una revisión sistemática. Del mismo modo puede ser un artículo original, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de artículos especiales, normalmente son encargos que el mismo comité editorial propone a investigadores expertos en un área particular para que generen una especie de reflexión en torno a un fenómeno en particular. Particularmente interesante, para seguir ese juego de palabras, particularmente interesante para la revista. Es por eso que los artículos especiales normalmente tratan de generar un impacto bastante grande en torno a esas reflexiones que genera algún autor en particular. Entonces, ¿qué seguimos nosotros hablando? Pues tenemos que considerar de que cada uno de estos artículos gozan de unas características a nivel metodológico y también en su estructura un poco diferentes. Por ejemplo, el caso clínico y la serie de casos difieren en sí mismos porque el caso clínico normalmente reportaría un único caso
y una serie de casos, es decir, una serie amplia de diversos casos clínicos reportados y analizados y digamos que indagados por sus similitudes o por sus características, digamos, de la propia tema, interés que genera el caso, por una patología, por las características del tratamiento, las consideraciones clínicas especializadas, en fin. Es decir, series de casos, estamos hablando de varios pacientes, caso clínico normalmente hace referencia a un único caso. La nota editorial o la reflexión editorial normalmente es una aclaración que el comité editorial toma o una posición del comité editorial en torno a una situación o fenómeno. La nota bibliográfica normalmente es una especie de abordaje teórico bastante corto para aclarar un tema en particular frente a un fenómeno de interés. Las cartas al editor son reflexiones que científicos hacen en torno a lo que se ha publicado en esa revista, porque a veces es muy importante generar claridad sobre algunos temas que pueden causar confusión y que quizá algunos expertos en el área pueden generar ese tipo de crítica, ¿no?, constructiva al fin y al cabo. El artículo de revisión lo dejo yo para el final de esta diapositiva porque es un baluarte muy importante para nosotros, es una recopilación a nivel teórico conceptual, a nivel metodológico y a nivel, por supuesto, de hallazgos, es decir, resultados de nuevo conocimiento que pueden estar abordando una temática en particular. Normalmente el artículo de revisión puede ser una revisión narrativa que aborda teóricamente, no únicamente teóricamente, un tema, sistemática que goza de unas características a nivel metodológico más amplias, porque se les seleccionan con unos criterios específicos y se evalúan de una manera específica los resultados de una investigación, con el objetivo de abordar teóricamente ese fenómeno de interés, ¿verdad?, a través de afirmaciones que están soportadas por publicaciones previas que examinan el fenómeno estudiado de una manera, digamos que puede ser de una manera diferente, es decir, diferentes puntos de vista en torno a un fenómeno, o que muestran resultados de diversas formas, ¿verdad? Eso nos lleva al nivel metodológico más complejo de las revisiones, que sería el metaanálisis, porque no solamente hacen este análisis metódico, sistemático de la investigación, sino que también tienen la oportunidad de generar un análisis estadístico y poner en discusión, ¿verdad?, los hallazgos de diversos autores en torno al impacto que ha generado sus resultados o el nivel de evidencia que ha podido generar sus resultados en torno a ese fenómeno. Es por eso que el metaanálisis sería, digamos que desde mi punto de vista y de muchos autores, un nivel de reflexión top, es decir, sería el máximo nivel de reflexión en torno a una serie de temas de interés, una serie de temas indagados, donde se pone en discusión si efectivamente la evidencia actual en torno a esa temática puede considerarse como, digamos, válida, como fiable, y también la posición que ha asumido o han asumido diversos autores a través de sus estudios en torno a ese fenómeno, lo que puede orientar la toma de decisiones, digamos, a favor o en contra de una intervención, de un tratamiento, ¿verdad?, o de un fenómeno que cause interés. Y bueno, el artículo original, que es lo que nos sienta en el día de hoy analizar y reflexionar en torno a esto. El artículo original es el resultado inédito, ¿verdad?, de la aplicación del método científico a través de un diseño estructurado, donde los autores publican algo que previamente no ha sido mostrado en ningún otro lado, ¿verdad? Es decir, dan fe de lo que publican es una información inédita y que quiere ser divulgada a través de la publicación en la revista científica. Normalmente el original muestra normalmente una característica en su estructura bastante recurrente, lo que van a encontrar prácticamente en todos los resultados de investigaciones originales en las revistas científicas. La introducción, que normalmente trata de argumentar el por qué se hizo la investigación, incluyendo ahí mismo la problematización y la justificación de la misma, los métodos, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Es decir, las formas, la guía, ¿verdad?, de la aclaración de cualquier procedimiento que tuvieron que realizar o que se realizaron para poder obtener la información que se encuentre. Los resultados,
oye, que se encontró a través de la aplicación de esa estrategia metodológica, de ese diseño metodológico que se encontró. Y finalmente la discusión, ¿qué significan estos hallazgos con relación a lo que previamente ha sido reportado, lo que previamente se ha mostrado, lo que daría o lo que aportaría esos resultados en torno a la salud, en torno a la propia profesión o área de conocimiento donde se haya estructurado dicha publicación? Entonces, la estructura de introducción, método, resultado y discusión se va a acompañar también, por supuesto, de otros capítulos u otros apartados que voy a estar destacando a continuación. Entonces, ¿cómo se organiza ese artículo original? Bien, en esta diapositiva, denominada Anatomía de un artículo original, vamos a observar que la mayoría de publicaciones se organizan de la siguiente manera: título y posteriormente autores, es decir, el nombre del artículo en español y en inglés, si es una literatura principalmente publicada en el español, o en inglés solamente si es un artículo en lengua inglesa, ¿verdad? El lenguaje universal, el que normalmente uno orienta que se produzca nuevo conocimiento porque da la oportunidad de llegar a muchas más personas. El nombre de los autores, el resumen, y las palabras claves. El resumen normalmente en la mayoría de casos para artículos originales es menor a 250 palabras, donde le tienen que aportar al lector la oportunidad de entender un poco qué es lo que trataron de hacer, qué encontraron, ¿verdad? Y qué concluyen los autores en torno a esa información obtenida. Las palabras claves son unos descriptores que permiten orientar la obtención de la información, es decir, una serie de palabras que nos permiten a nosotros tener un poquito más una noción sobre los temas que están siendo abordados, ¿verdad?, en ese documento y la relación entre los mismos. La introducción, ya lo habíamos hablado, material y métodos, que puede ser metodología para algunas revistas, simplemente como metodología, en otras material y método o materiales y métodos, ¿verdad? En otros solamente métodos. Realmente este apartado puede tener diferentes nombres, pero que transmiten la misma idea. Los resultados, donde se muestran los resultados, valga la redundancia, los hallazgos del estudio, normalmente expuestos en gráficas, ¿verdad?, en tablas, en figuras que evidencien de manera cuantitativa o de manera cualitativa lo que han encontrado. La discusión, que sería, ¿verdad?, la forma como se reflexiona en torno a lo que se encontró, se compara, se equipara, y se trata de, y esto es muy importante, se trata de direccionar el para qué puede servir la información que he encontrado. Asimismo, podemos encontrar en algunas publicaciones también otros capítulos como, por supuesto, agradecimientos, conflictos de intereses, financiación. Podemos también encontrar otros capítulos y que, este sí es fijo que vamos a encontrar referencias bibliográficas o bibliografía donde se muestran todos los artículos citados dentro del documento, ¿no? Serían al menos los capítulos que encontraríamos en la estructura de un artículo original. En algunos también encontramos capítulos como control de sesgos, un ejemplo, es decir, donde los autores describen cómo trataron de prevenir errores en la consecución de la información. Entonces, el proceso editorial. ¿Qué es el proceso editorial? El proceso editorial es la forma como las revistas, es decir, la organización de una publicación científica o de una revista que publica notas científicas o información científica, da consigo la manera como se puede aclarar que esa información es fidedigna, es válida, no es inventada por el autor y que efectivamente tenga los rasgos científicos como tal. Es decir, la oportunidad que le da la revista de analizar la producción académica de un investigador, un grupo de investigadores, y evaluar ese resultado de investigación que puede ser publicado o no publicado. Cuando digo publicado o no publicado es que no necesariamente todo lo que hagas se puede publicar, ¿no? Al contrario, debe gozar de una serie de factores que alimentan, ¿verdad?, a nivel estructural y a nivel metodológico el propio proceso del método científico,
y que la revista evalúa para ver si reúne las condiciones para publicarse en esa revista, ¿no? Entonces, lo que uno normalmente procede es, claro, escribir el documento, ¿verdad? Estructurado de acuerdo a los lineamientos de cada revista. Cada revista, aunque tenga una estructura muy similar para artículos originales, normalmente tiene sus propios criterios, normalmente tiene hasta sus propias exigencias, tiene un nivel, digamos, digamos que de evaluación diferente. Digo de evaluación porque algunas que tienen digamos que un plus de calidad bastante amplio, depende del tema donde que se especializa la revista. También, por supuesto, el tipo de estudio, claro que no todos son vistos de la misma manera. Por ejemplo, publicar sobre un tema muy recurrente y que ya tenga mucha evidencia científica y que ha sido publicado por la revista muchas veces, pues deja de ser atractivo para la revista, especialmente si es una revista que tiene una alta demanda de recepción de artículos. Es decir, que muchas personas del mundo quieren publicar en esa revista porque puede llegar a muchas más personas para generar impacto. Pero cuando tú envías sobre un tema repetitivo, ya bastante claro, una revista de alto impacto y una revista que, digamos, cuando hablamos de impacto, es una revista que se lee mucho, que se utiliza mucho su información para realizar otros trabajos, otros artículos, otros libros, y que sus notas, su evidencia ha sido muy, pero muy determinantes en la conducta en torno a un tratamiento o en torno a un fenómeno en particular. Por eso las que tienen más alto impacto son las más exigentes, por supuesto, no es para menos. Entonces, al momento de nosotros enviar una revista, tenga bajo o alto impacto, normalmente los procedimientos son los siguientes. Se recepciona el manuscrito a través del Open Journal System, que es un aplicativo web donde se pueden subir los datos de un artículo científico y las aclaraciones a nivel estructural que eso conlleva, o en su defecto a través de los correos electrónicos o plataformas habilitadas por parte del comité editorial. El director del cuerpo editorial o en su defecto los editores tienen la oportunidad inmediatamente de hacer una lectura muy general del documento y determinar si efectivamente reúne las condiciones mínimas para proceder al segundo paso, que sería la evaluación por pares. No obstante, si para los editores o el director dicha documentación no reúne los requisitos mínimos, porque de pronto es un tema de poco interés para la revista, no hay claro algunos aspectos metodológicos que tienen una especie de como que de vigor especial, ¿verdad? Cuando digo vigor es que le dan un plus a nivel metodológico al estudio. Si carece de esas condiciones, pues da la oportunidad de que el editor rechace inmediatamente el trabajo o en su defecto le mande inmediatamente correcciones para que haga un nuevo envío. Es decir, le dice, oye, falta esto no está claro, tienes que modificar la estructura porque no está acorde a los lineamientos de nuestra revista. Eso, cuando te envían eso, es decir, quiere decir que el tema puede generar interés. Pero si el tema no genera interés para la revista, y sabes que las revistas son autónomas de sus propias, digamos que de lo que pueden decidir aceptar o no, pues no hay forma como tú puedas controlar eso. Si no les causa interés, pues infelizmente te lo rechazan. Al no ser rechazados, pasan a la siguiente fase, ¿verdad? Evaluación por pares. Normalmente mínimo deberían ser 2 evaluadores, pero algunas revistas tienen un número mucho mayor de evaluadores, especialmente cuando hablamos de estudios de tipo experimental o cuasi experimental. Estamos hablando de ensayos clínicos, ¿verdad? Porque necesitan un criterio bastante amplio para tomar una decisión en torno a una publicación que puede generar un impacto en torno a una conducta terapéutica o en torno al análisis de un fenómeno o circunstancia que está teniendo repercusiones, en el caso de nosotros, en la salud del ser humano. Entonces, de acuerdo a la evaluación, normalmente los pares van a dar la oportunidad de que el artículo sea publicado sin ningún tipo de ajuste, aceptarlo para publicarlo de acuerdo a los ajustes que ellos planteen. Tercero, hacer una serie de ajustes bastante sustanciales, es decir, hacer una especie de organización amplia o ajustes bastante amplios en torno a la información presentada.
Y también da la oportunidad de que, en cuarta opción, que el autor tenga la oportunidad de corregir de manera, digamos que no circunstancial, corregir de una manera bastante gruesa de calibre, es decir, que toque reorganizar de principio a fin su documento, reestructurar o replantear ideas y volver a remitir al artículo desde cero, es decir, iniciar nuevamente el proceso de evaluación. Los otros casos son un rechazo absoluto porque no reúne las condiciones mínimas que para los evaluadores requiere esa publicación para ser mostrada en esa revista. Si los evaluadores dan esa oportunidad de que se replantee o se corrija lo que para ellos no está bien y que los editores le den el visto bueno, pues tienes la oportunidad que te acepten la publicación para ser mostrada, ¿verdad? Si no, oye, y vuelvo y digo, por eso ven ustedes que en la diapositiva se observa las veces necesarias al crear un ajuste sustancial, ¿verdad? Un ajuste bastante de grueso calibre, pues al momento de iniciar nuevamente el proceso editorial da la posibilidad de que te corrijan muchas veces hasta que tengas una versión del artículo aceptable para los evaluadores y para el comité editorial, y así puedan ver luz, es decir, pueda ser publicado ese trabajo. Claro, ahí las garantías y los requerimientos de revista varían de manera importante para cada una. Algunas son muy exigentes y piden, ¿verdad?, de hasta la base de datos, de donde consignaste la información para ver si efectivamente la información no la estás inventando. Piden comité de ética y comité científico, piden hasta evidencia del presupuesto gastado, te pide que le aclares qué rol tuvieron cada uno de los investigadores firmantes. O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo el proceso editorial. Por eso ustedes pueden observar que cada una de las publicaciones que observan tuvo que haber pasado todo este proceso, quién sabe hasta cuántas veces pasó, para poder ver luz en un artículo científico. Y por eso los que tienen mayor factor de impacto normalmente son los más exigentes, porque tienen una credibilidad muy grande y que, pues, por supuesto, el prestigio de las revistas se cuida mucho, porque la información que ellos transmiten normalmente puede impactar la toma de decisiones de muchas personas en el mundo. Y claro, sin lugar a duda, la frustración para muchos investigadores es el caso de durar 2 años trabajando en un proyecto de investigación y cuando produce el resultado de su investigación para divulgar, es decir, el artículo científico, encuentra puertas cerradas o rechazos inmediatamente en muchas revistas. Caso que los procesos editoriales pueden durar desde 3 meses hasta años. Y un artículo que ha sido remitido a una revista puede ver hasta 2 años un proceso editorial para poder publicarse. Entonces, se podrán imaginar ustedes lo que genera a los científicos que gastaron mucho tiempo, muchas pestañas quemadas, realizando su trabajo de investigación, investigando, teniendo información, analizándola, discutiéndola y corrigiendo quién sabe cuántas veces el manuscrito para que después de un tiempo significativo se publique o sea rechazado. Y eso quiere decir rechazado, volver a iniciar el proceso editorial en otra revista que pueda optar la publicación de ese documento. Por eso es que la frustración es grande cuando te rechazan más de una vez una publicación. Entonces, chicos, en este momento pueden acceder al cuestionario número 2, es decir, el cuestionario relacionado con los temas hablados hasta el momento. Tienen el tiempo libre para poder emplearlo. Recuerden ustedes de que luego de este cuestionario vamos a seguir analizando estos temas bastante interesantes, ¿verdad?, que hemos hablado hasta el momento. Por favor, recuerden que nada más se acepta un diligenciamiento por cada estudiante del cuestionario 1 y del cuestionario 2. Así que es muy importante que no lo diligencien más de una vez. Así que trata de reflexionar en torno a las respuestas que se pueden plantear en cada una de las preguntas que están estipuladas.